Hola, muy buenas a todos. En este vídeo quería hablar acerca de uno de los motivos clave que han ocasionado la guerra actual de Ucrania, ¿no? En esta guerra han fallecido ya más de 12.000 civiles ucranianos y se llega a estimar que hasta más de 800.000 soldados rusos, ¿no? Imaginaros la matanza y las carnicerías que se están haciendo por ambas partes allí, ¿no? Bien, ¿y por qué tiene que ocurrir esto y por qué está muriendo tanta gente y sufriendo, ¿no? Pues hay un motivo muy importante que es la presencia de importantes reservas de minerales muy valiosos para la tecnología a nivel planetario, ¿no? A nivel mundial, allí en ciertas regiones de Ucrania. Em, Hablar de esto supone, en primer lugar, salirse de ese análisis de la rivalidad entre potencias, de cómo unos países compiten contra los otros por ser más que el otro en tecnología, en recursos, etcétera. Eh, y además supone ahondar en causas más globales y más profundas por las que todo esto está ocurriendo, ¿no? Eh, y además refleja mm, lo triste de que todo este sufrimiento del pueblo, ¿no? De la población de ambos países, em, esté muriendo por ese tipo de causas, esté muriendo por intereses de quienes realmente están controlando toda esta sociedad y de las agendas que tienen. Y de hecho me gustaría, antes de leer los artículos y demás, y comentarlos, me gustaría hacer una reflexión sobre en qué tipo de sociedad estamos realmente viviendo, ¿no? Em, ¿Creéis, por ejemplo, que estamos viviendo en una democracia? Es decir, que son los pueblos o los políticos que salen en las urnas, ¿no? Cada 4 años y demás. ¿Creéis que son ellos los que están realmente condicionando lo que está pasando en el mundo o dentro de sus propios países? Yo creo que esto cualquiera que lo analice mínimamente puede llegar a la conclusión de que todo esto de la democracia no es más que una apariencia burlesca, es decir, es un teatro que nos ponen ahí para que estemos engañados y divididos y es una especie de truco mental para que pensemos que nosotros decidimos algo y así no nos enfrentemos a las agendas que están imponiendo los que realmente tienen el poder, ¿no? Por tanto, yo creo que algo muy importante es dejar de creer que hay democracia. Esto es fundamental. Pero si no es una democracia, ¿qué es realmente? ¿Dónde estamos? ¿Estamos tal vez en una plutocracia? Es decir, mm, ¿es el dinero el único factor que importa y todo se mueve para producir más y más y más dinero o beneficios para las empresas y demás? O para la banca, ¿no? Bueno, si pensamos en la plutocracia, creo que nos vamos acercando al modelo de sociedad en el que estamos, ya que efectivamente el dinero es vital para todos nosotros. Pienso que se nos mantiene en una escasez deliberada mediante todo el sistema de impuestos y mediante subir los precios de la comida. Y todo eso se nos mantiene en una escasez controlada para que siempre estemos persiguiendo el dinero y produciendo, ¿no? Pienso también que la banca tiene un poder muy importante y que hay muchas cosas que se hacen por meros intereses económicos, ¿no?
Pero, sin embargo, no creo que eso lo explique todo, ese factor de perseguir el dinero y de producir más y más. No creo que sea lo único relevante. Em, Realmente lo que más importa en esta sociedad es el control sobre la población, el volver a la población completamente dependiente, ¿no? A todos los niveles y crear una especie de humanidad global, ¿vale? Entonces, realmente la soberanía de los países es algo que se ha ido perdiendo a lo largo del siglo XX y desde luego en el XXI mucho más. Los países han dejado de ser soberanos y están todos, aunque parezca haber discrepancias o conflictos entre ellos, pero al final tenemos que tener claro que todos están trabajando para un plan global, desde China hasta Estados Unidos, Rusia y muchos otros países que son sometidos, ¿no? A esas agendas por parte de los políticos títeres y demás, ¿no? Bien, em, teniendo esto en cuenta, em, vamos a leer un artículo sobre qué es lo que pasa en Ucrania, ¿no? Este artículo apareció en El Mundo y dice, Las tierras raras de Ucrania, un tesoro escondido bajo el frente de batalla. Dice, uno de los más codiciados, el litio, se encuentra en un gran filón a unos 10 kilómetros de la línea de combate en la localidad de Shevchenko. Vale. Entonces, durante mucho tiempo, Estados Unidos ha estado dando ayuda, ayuda económica y militar a Ucrania, ¿no? Así como los países de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Em, con la finalidad, supuestamente, de detener a Rusia. Pero es evidente que Rusia es un país muy grande, eh, imposible de vencer, pues tiene armas nucleares, o sea, es imposible de vencer sin entrar en un conflicto nuclear. Em, entonces, la postura de frenar y detener a Rusia ha ocasionado todo esto, todas estas matanzas y demás. Em, a su vez, Rusia, es decir, Putin o el gobierno ruso, obedeciendo a estas agendas globalistas, atacó Ucrania eh, y fue el generador de todo este conflicto, ¿no? Entonces, ahora, ahora, en una nueva fase de todo esto, mm, cuando ha llegado Donald Trump, está promoviendo un acuerdo de paz, pero a cambio de que Estados Unidos se quede con o negocie con esas tierras raras, ¿no? Entonces, creo que queda bastante claro que el ataque de Rusia a Ucrania ha permitido que Estados Unidos entre y se apodere de las tierras raras, ¿no? Incluso puede ser que llegue a un acuerdo con Rusia, pero es evidente que todo esto es lo principal, es lo principal para llegar a una paz, ¿no? El tema de estos minerales. Por ejemplo, el artículo dice, Ucrania ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que tenga acceso a los minerales de las tierras raras. Uno de los más codiciados, el litio, bueno, ya lo hemos leído. Si los rusos se hacen con él, Washington no podrá contar con ese mineral esencial para la fabricación de baterías, ¿no? Con el litio. Enviamos a los ucranianos cientos de miles de millones de dólares. Tienen excelentes tierras raras. Necesito garantías y ellos están dispuestos a dármelas, afirmó Trump a inicios de este mes, en referencia a la negociación, y que en Kiev no veían con malos ojos, teniendo en cuenta el excedente de estos minerales que existe aún en Ucrania y las necesidades armamentísticas que padece su ejército en esta guerra de desgaste contra Rusia.
Bueno, entonces, bueno, explica un poquito lo que son las tierras raras. Las tierras raras son, eh, más explicado así resumidamente, son 17 elementos de la química que están en algunas rocas y que son complicados de extraer, ¿vale? Entonces son el itrio, el escandio y toda la familia de los 15 lantánidos, ¿no? Pero hay otro tipo de minerales que no son considerados tierras raras, como el litio, el cobalto, el níquel y otros que también son importantísimos para la tecnología. Y también el cobre. El cobre es muy importante y bastante más escaso de lo que parece. ¿Vale? Entonces, actualmente China tiene un 60% más o menos de todas las reservas de estas tierras raras. Pero claro, las empresas de Estados Unidos pues también las necesitan para para hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde baterías, imanes para la energía eólica, para todo tipo de aparatos, ¿no? Eh, Convertidores catalíticos, ¿no? Por ejemplo, de los vehículos eléctricos, bueno, y de los normales también. Se necesita para muchos tipos de armamento. em, Se necesitan para los móviles, para las tablets, para todos los aparatos electrónicos, seguramente los ordenadores, portátiles y demás. En fin, sin estos minerales no se puede llegar a producir tanta tecnología, tanta cantidad. Y en algunos casos se requiere bastante pureza de estos minerales, ¿no? Entonces, si nos fijamos en digamos, algunos usos curiosos de estos minerales y para qué pueden servir, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que pueden servir para la eliminación del trabajo humano, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas están creando ya drones para el reparto de mercancías, ¿no? Entonces, esto puede quitar una gran cantidad de trabajo a los repartidores si esta tecnología se populariza y se extiende. Por otro lado, también tanto China como Estados Unidos están fomentando la creación de humanoides, ¿vale? Robots con forma humana que cada vez les están dando más funcionalidades. Incluso en China ya se están vendiendo activamente al público, ¿no? De hecho, aquí lo veis en un artículo que dice, la carrera por los robots humanoides ya ha comenzado. Elon Musk y China compiten por liderar la automatización global. Pero aunque hable de competir, como veis, todos los países están bajo los mismos intereses. De hecho, se suele hablar mucho de la rivalidad entre China y Estados Unidos o Europa, o lo que llaman Occidente contra Oriente, ¿no? Pero al final tanto China como esos países están siguiendo unas mismas agendas. Por ejemplo, en China se quiere crear una sociedad hipertecnológica, hipervigilada, incluso han introducido el sistema de crédito social, ¿no? Ponen puntuaciones a la gente por ser obedientes, ¿vale? Como si fueran, no sé, súbditos, sirvientes del Estado, ¿no? Em, en Estados Unidos y en Europa también se pretende crear una sociedad de este tipo, sin embargo, la idiosincrasia de ambos pueblos es muy diferente. Por eso se tiene que hacer de distinta manera. Pero, pero no cabe duda de que el, eh, las diferentes potencias obedecen a las mismas agendas, ¿no? De hecho, a mí muchas veces China me parece un ensayo de lo que va a venir después aquí. Por lo tanto, creo que debemos de estar muy pendientes de lo que ocurre en China. Bien, eh,
aparte de los drones de transporte y de los humanoides, pues estos minerales son fundamentales para crear muchas máquinas que poco a poco van a ir sustituyendo a los seres humanos en las fábricas. Por ejemplo, en almacenes, en empresas de logística y demás, ¿no? Y muchas otras cosas, de limpieza, de jardinería, están creando robots para todo. Pues si todo esto se populariza y empezamos a dejar en manos de esas máquinas nuestros trabajos, cada vez vamos a ser más dependientes de la tecnología. Em, el hecho de que estos minerales sirvan para hacer los móviles modernos, los smartphones, para producir cámaras digitales, para la inteligencia artificial, para los centros de datos, para todos esos semiconductores que se utilizan para en los servidores informáticos y demás. Todo esto a lo que contribuye es a un mundo donde la privacidad humana desaparezca, ¿vale? Lo cual es fundamental para, para los objetivos de estos que quieren una sociedad totalmente dependiente, ¿no? Los globalistas solemos llamar. Es fundamental también para el tema de lo que llaman la transición energética, ¿vale? Que pensad que todo esto de la transición energética se basa en reducir las emisiones de CO2, ¿no? Básicamente. Lo cual es una excusa para que estas instituciones controlen totalmente la economía de los países y al final controlen todos los recursos, ¿vale? Se elimine la soberanía alimentaria de los países y todo pase a estar en manos de grandes corporaciones, ¿no? Todos los recursos bajo control de unas grandes corporaciones. Em, contribuye también, por ejemplo, al aislamiento social, ¿no? Ya que sobre todo los más jóvenes, ¿no? Lo que llaman esto fue un pensador que se llama Mark Prensky, llamó los nativos digitales, ¿no? Las personas que han nacido a partir de finales de los 80 y de los 90, que ya han nacido con esta tecnología digital en sus manos y están cada vez más enganchados a ella, ¿no? Pues para todo esto es fundamental el dominio de esas tierras raras. Así que cuando la gente está muriendo en Ucrania, están muriendo al final para conseguir, para que la sociedad pueda conseguir todo esto. Por otro lado, mm, podemos ver que Europa está bajo el dominio de la Unión Europea, de esa institución aberrante, ¿no? Está perdiendo a todos los niveles, se está hundiendo. Hemos perdido nuestra alianza vamos, relaciones de alianza con Rusia, ¿no? En primer lugar. Y también ahora hemos perdido la alianza con Estados Unidos. Entonces, claro, toda la Unión Europea está promoviendo rearmarse, que Europa tiene que producir armas y demás. Sí, bueno, pero ¿armas para qué? ¿Para qué? Para combatir a Rusia. Es que es lo que están diciendo. O sea, estamos realmente en manos de unos políticos psicópatas que no les importamos nada y que incluso están hablando de ir a la guerra, de lanzar a la población a la guerra. ¿A la guerra para qué? ¿Para los intereses de estos, de estas empresas y estos psicópatas que quieren desarrollar toda esta tecnología? Es que es eso lo que está ocurriendo. Tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que está detrás. Em, Ucrania es un país muy rico en tierras raras y había que hundirlo, había que someterlo, dejarlo en la ruina y el caos para poder intervenir y apoderarse de ellos. Este es el motivo para mí fundamental.
Y además no es el único. Por ejemplo, ocurrió también con Afganistán en su día, ¿no? Y ocurre actualmente. Pero antes sigamos leyendo el artículo sobre estos minerales en Ucrania. Fijaros, el año pasado el Foro Económico Mundial publicó un informe titulado El papel estratégico de Ucrania en las cadenas globales de suministro. ¿Vale? O sea, el Foro Económico Mundial es una institución donde se deciden agendas globales. De hecho, lo dice así en sus estatutos. Dice que uno de sus objetivos es moldear las agendas globales. Bueno, dice, en este documento del Foro Económico Mundial aseguraba que Ucrania tiene un inmenso potencial como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas críticas esenciales para industrias como defensa, alta tecnología, aeroespacial y energía verde. Este estudio asegura que Ucrania cuenta con unos 20.000 yacimientos minerales de 117 tipos. De estos yacimientos, 3.055, un 15%, estaban activos antes de la invasión rusa. 147 son depósitos de minerales metálicos y 4.676 de no metálicos. Ucrania es un proveedor potencial clave de metales de tierras raras, como titanio, litio, berilio, manganeso, galio, uranio, circonio, grafito, apatita, fluorita y níquel. A pesar de la guerra, Ucrania posee las mayores reservas de titanio de Europa, un 7% de las reservas mundiales, concluye el informe, ¿vale? Bueno, y más adelante, si miramos el mapa, el mapa de dónde se encuentran esos minerales, fijaros lo que dice. Eh, Más del 70% de la cantidad total procede de apenas tres regiones, Donetsk y Lugansk, que se encuentran parcialmente ocupadas por Rusia, así como la región de Dnipropetrovsk. Es justo la frontera entre este último óblast y el de Donetsk el que más riqueza posee, y está justo en la zona en disputa. Vaya, qué casualidad, ¿no? En la que también existen minas de carbón que alimentan la producción siderúrgica de Ucrania y pozos de gas. Además, en el mapa, por ejemplo, sale también Groenlandia, ¿no? Que fijaros cómo Donald Trump quería comprar Groenlandia a Dinamarca, ¿no? Y dice, Groenlandia alberga vastas reservas de tierras raras y su potencial ha atraído el interés de países como Estados Unidos y la Unión Europea para reducir su dependencia de China. Vale. em, bueno, y al final dice también algo curioso. Dice, otro elemento que llama la atención de estados y empresas extranjeras es el rico y fértil suelo de Ucrania, conocido como Tierra Negra o Chornozem. El área agrícola utilizada cubre el 70% de las tierras de cultivo. Un 30% no está siendo explotada. Cerca de 42 millones de hectáreas pueden alimentar a 500 millones de personas, dos tercios de la población de toda Europa. O sea, eh, imaginaros lo que implica que ahora Estados Unidos o Rusia se disputen esas tierras de Ucrania que pueden alimentarnos a, a dos tercios de toda la población de Europa. O sea, realmente esto a qué ha llevado? A que sean dos potencias las que estén controlando nuestros recursos y nuestra alimentación. Y hablo de Europa, ¿no? O sea, de los países que hoy en día pertenecen a la Unión Europea o Reino Unido y demás. Em, ya que en realidad Rusia tenemos que saber que es un país europeo, aunque no esté en la Unión Europea, pero Rusia es de origen y de cultura europea. No tenemos más que ver la música, ¿no? Tchaikovsky, el Rimsky-Korsakov y este también es Sostakovich.
todos los músicos, los compositores rusos, la literatura, Dostoyevsky, Tolstoy y muchos otros, ¿no? Es que es evidente que son de cultura europea, ¿vale? Por tanto, no deberíamos de en realidad ser enemigos de ellos, deberíamos de unirnos. Pero, claro, si estamos en manos de estos gobernantes que ejecutan las jugadas que quieren los que quieren, vamos, los globalistas, pues obviamente no les conviene que seamos, quieren destruirnos culturalmente y enemistarnos. Y por supuesto quieren eliminar nuestra soberanía alimentaria, controlando todo este suelo de Ucrania tan fértil y controlando todas estas tierras raras para crear tecnología que a su vez sirve para nuestro dominio, entre otras cosas, ¿no? Pero también, como hemos visto, muchas de las aplicaciones son para controlarnos y volvernos dependientes. En Afganistán ocurre lo mismo, esta vez, bueno, con la contraparte china, ¿no? Dice el artículo del ABC, Tierras raras, la otra guerra que se libra en Afganistán, ¿no? Dice, ahora, con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que ocurrió en 2021, ¿no? Dejando el país en manos de los islamistas, de los talibanes, ¿vale? Que es un infierno ahora Afganistán. Ya vemos cómo lucha Estados Unidos por la libertad, ¿no? Bueno, el gigante asiático mira con ambición los depósitos de materias primas y minerales que atesora el subsuelo afgano. Sí, pero no olvidemos que Afganistán, toda la guerra anterior que hubo, la guerra de Afganistán, em, ya se conocían todos esos minerales, ¿vale? Entonces dice, China es la gran beneficiada de la estampida occidental en Afganistán. Mientras los países aliados de Estados Unidos se afanaban por evacuar a su personal, a sus colaboradores, e incluso sus mascotas, los funcionarios chinos se entrevistaban con los talibanes, los nuevos señores del país. Es la hora del reparto de la tarta, las materias primas y tierras raras que atesora el subsuelo afgano, entre ellas las mayores reservas de litio del mundo, para alimentar las baterías de la industria tecnológica. Y la tarta, que nadie había podido catar en 40 años de guerra, vale $1 billón, aunque su valor estratégico es incalculable, ¿vale? Entonces, veis que aquí no importa nada la moralidad ni la libertad ni nada de eso. Lo único que importa es el control de los recursos em, y, y el dominio sobre la sociedad, ¿no? Porque al final todos esos recursos le sirven a la potencia china, al Estado chino, para controlar mucho más a su población. O sea que al final lo que quiero reflejar en este vídeo es que no solo se trata de intereses económicos, sino de para qué queremos esos recursos, ¿no? Vale. Bueno, este artículo pues también habla bastante de las tierras raras, ¿no? Y demás. Bien, entonces, mm, con este vídeo me gustaría que lo compartieseis porque permite entender por qué está sucediendo todo esto. Si uno valora esta guerra, cuáles son sus intereses, si ahora los gobiernos, estos psicópatas de la Unión Europea, quieren mandar a la población a la guerra, a la población civil de Europa, eh, realmente qué es lo que significa todo esto, por qué debemos oponernos a eso, ¿vale? Y nada, y reflexionar un poco cómo funciona todo este mundo y, y ser consciente de todo esto, ¿no? Pues nada, me gustaría saber vuestra opinión y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.